con nuestro servicio de esta tarde. El título lo he titulado La fe de cuatro hombres. Vamos a estudiar la fe de cuatro hombres. Y primeramente, pues, una vez más, gracias porque nos han acompañado en esta tarde para escuchar una vez más la palabra de Dios. Y gracias por venir. No se van a arrepentir de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos da una esperanza, un alivio y nos da sabiduría también. Nos llena nuestro espíritu y nos ayuda. Voy a darle lectura entonces. Como ya les dije, la fe de cuatro hombres es el título. Estamos en Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Voy a leer del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levanta, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El verso 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta ahí vamos a leer del 1 al 12 y vamos a continuar con nuestro servicio. Voy a orar primeramente para empezar el servicio. Señor, pedimos que bendiga, Padre, su palabra. Bendiga, Señor, la predicación de esta tarde. Nos ponemos en sus manos. Que su Santo Espíritu se mueva en nuestras vidas, Padre Celestial, y podamos atender a su palabra. Bendiga a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije entonces, la fe de cuatro. Con esta escritura notamos que Marcos comienza con un énfasis en el poder y la fama de Jesús. Y vemos ahí en el primer versículo: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Marcos empieza con ahí en el capítulo 2 diciendo, informando de la fama que Jesús tenía. Que Jesús tenía una fama enorme, porque dice que cuando llegó a casa, a Capernaum, después de andar predicando la palabra en otros lugares, que cuando llegó, dice, a Capernaum, dice que toda una gran multitud se juntó con Jesús, se juntó a escuchar a Jesús. También Marcos menciona que cuando Jesús llegó a Capernaum, la multitud dice que ya no cabían ni en la puerta. Había mucha gente para escuchar la palabra de Dios. Mucha gente se reunió. Toda la multitud, mucha multitud se juntó. No menciona cuántos, pero dice que gran multitud se juntó cuando Jesús llegó a la casa en Capernaum. Se llenó la casa de tal manera que ya no podían
entrar ni salir, dice la Escritura, por la gran cantidad de personas que habían llegado a escuchar la palabra de Dios. Pero lo que quiero que notemos aquí es el milagro que Jesús hizo. Notamos, como Marcos está diciendo, dice que cuando Jesús llegó a Capernaum, gran multitud llegó a encontrarse con él, ahí en su casa o en una iglesia. Pero dice que había una gran multitud para escuchar su palabra. Y también la palabra de Dios dice que él les predicaba la palabra de Dios. Ahí en el verso 2 vemos que él les predicaba la palabra de Dios a esta gran multitud. Pero quiero, dice, Marcos también hace énfasis en la palabra, en el milagro que sucedió ahí. Y vamos a ver en el milagro también, vemos a través de ese milagro algunos atributos de Jesús. Ahí notamos algunos atributos que tiene Jesús en base a ese milagro. Y vamos a ver enseguida. Uno de los atributos que vemos aquí es el poder de Jesús. La autoridad de Jesús para perdonar pecados. Aquí vemos en este milagro la autoridad de Jesús para perdonar pecados. También vemos la autoridad para sanar personas. Hay dos cosas que sucedieron aquí en este pasaje según Marcos. Dice que este paralítico, sus pecados fueron perdonados, y además dice que fue sanado era paralítico, dice que fue sanado. Y luego también vemos el respeto de la gente. La gente apreciaba a Jesús porque mucha gente le buscaba, mucha gente se juntó a escuchar la palabra de Dios. Y así vemos sucesivamente, siempre donde Jesús llegaba, la multitud se reunía. Pero en esta tarde quiero concentrarme en estos cuatro personajes, en estos cuatro hombres que menciona aquí Marcos. Cuatro hombres que estuvieron dispuestos a ayudar a su amigo para traerlo a donde estaba Jesús. El primer punto que voy a anotar, que voy a ver aquí es, el primer punto es cuatro hombres actuando. Vemos lo que ellos hicieron por su amigo para que este joven recibiera sanidad o estuviera ante Jesús para así poder ser sanado. También quiero recalcar que Marcos no habla acerca de estos hombres. ¿Qué quiero decir? No habla acerca de sus nombres, no menciona sus nombres, no menciona sus edades, tampoco menciona sus posesiones. Lo que sí podemos hablar de ellos es que los cuatro estaban preocupados por la situación de su amigo. Eso es lo que quiero notar en esta tarde, de que estos cuatro hombres, no se menciona sus nombres, no se menciona lo que hacían ellos, quién eran, pero sin embargo, lo que sí menciona Marcos es la actitud de ellos. Ellos procuraron traer al paralítico, a su amigo, a los pies de Jesús, y ellos actuaron. Ellos creyeron que Jesús supliría las necesidades de su amigo. Ellos sabían muy bien que si lo traían a Jesús, cueste lo que cueste, su amigo sería sanado. La fe de estos cuatro hombres fue suficiente para llevar a su amigo a los pies de Cristo. Esta acción nos enseña el valor de ganar almas, el valor de testificar de Cristo a la multitud. Por cierto, muchos hoy en día están como la multitud, solo de oyentes.
Muchas de las veces, hoy en día hay muchas iglesias, y no quiero hablar mal de las iglesias, pero hoy en día muchas iglesias estamos encerrados dentro de la iglesia y no salimos a testificar a la gente. La gente necesita de la palabra de Dios. Por eso nosotros fuimos llamados para hablar del evangelio a la gente, a las personas. Es bueno venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, pero es mejor escuchar y compartir la palabra de Dios con la gente. La pregunta sería, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Somos como la multitud que se juntó a escuchar la palabra de Dios? ¿O somos como aquellos 4 hombres decididos a traer a su amigo a los pies de Cristo? Estos 4, al escuchar que Jesús estaba en casa nuevamente, no corrieron ante él, sino que dice la Escritura que fueron a casa de su amigo para que su amigo fuera sanado. Eso fue lo que sucedió. Ellos pensaron primeramente en llevar a su amigo a los pies de Jesús. Ellos sabían muy bien que su amigo necesitaba estar cerca de Jesús. Así como hoy en día hay mucha gente allá afuera con necesidades espirituales, necesitan la palabra de Dios. Mucha gente hoy en día están pereciendo por falta de sabiduría, por falta de palabra de Dios. No entienden, no comprenden por qué les suceden cosas. No comprenden la situación, muchas de las veces no hayan que hacer porque no hay personas que les enseñen. Y muchos no quieren escuchar la palabra de Dios. El segundo punto es, la fe de ellos fue probada. No solamente ellos querían traer a su amigo para que fuera sanado, sino que fue difícil también para ellos. Su fe fue probada su fe. En el verso 4 notamos que estos hombres llevaron a su amigo en una camilla. Vamos ahí al verso 4. Voy a leer desde el verso 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Su fe fue probada porque quizá se hubieran podido regresar, pero es imposible entrar, hay mucha gente, no podemos entrar hasta donde está Jesús. Notaron que no podían entrar a causa de la gran multitud. Esto nos enseña que hay cosas que nos impedirán acercarnos a Jesús. A veces hay problemas, a veces hay cosas que pasamos que nos impiden a veces acercarnos al Señor o nos detienen. Mejor dicho, nos detienen acercarnos a Jesús. Hoy en día muchos cristianos están tan ocupados en tantas actividades que se olvidan de lo principal, predicar la palabra de Dios, enseñarle a la gente, traer personas a los pies de Cristo. Estos 4 hombres vencieron todo obstáculo, tuvieron pruebas. Dice que no podían entrar a causa de la multitud. Ya traían al muchacho ahí cargando, entre 4 dice, porque no podía caminar. Pero miraron la gran multitud que estaba alrededor de Jesús y no era imposible entrar hasta donde Jesús estaba. Pero dice que miraron hacia arriba y encontraron la solución. Eso también nos enseña a nosotros. Cuando nosotros tenemos problemas, hermanos, miremos hacia arriba. Ahí está la situación, donde está el Señor. Pidámosle a Dios y Él nos ilumina, Él nos da la sabiduría, Él nos da la paciencia.
Él nos enseña qué debemos de hacer en nuestras tribulaciones. Dice que estos 4 hombres miraron hacia arriba y encontraron la solución. Dice, según Marcos, dice que el techo les facilitó la entrada para llegar a donde estaba Jesús. Dice que hicieron un hoyo arriba del techo y fue la manera donde bajaron a este joven acostado en una cama o camilla. Y dice la escritura que lo bajaron exactamente donde Jesús estaba. El techo les facilitó la entrada para llegar a donde estaba Jesús. ¿Puede usted imaginar la cara del dueño de la casa al ver que estaban desbaratando su casa? Lo que importaba para ellos, o para estos 4, lo que importaba era que su amigo fuera sanado. No importaba si teníamos que pagar el techo, pero lo que le importaba a ellos era que su amigo fuera limpio, fuera curado, pudiera caminar. Había una necesidad que tenía que cubrir. Y aquí estaban estos 4 amigos para ayudarlo. Eso era lo que les importaba a ellos. No se preocuparon por la gran multitud. Miraron hacia arriba y dijeron, pues vamos a entrar por el techo. Es la única solución para llegar a Jesús. Hicieron todo lo que estaba a su alcance para salvar a su amigo. La pregunta para nosotros es, ¿qué tenemos que romper nosotros para traer personas a los pies de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O mejor dicho, ¿qué tenemos que dejar para salir a ganar almas? ¿Qué tenemos que dejar? Necesitamos nosotros predicar la palabra y llevar la palabra de Dios. Necesitamos seguir, aunque muchas veces la gente te cierra la puerta, no quiere escuchar, pero dice la palabra de Dios, hay promesas de que la palabra de Dios no regresa vacía. Nosotros solamente somos sembradores. Algún día Dios va a tocar sus corazones y ellos van a venir o van a ir a otra iglesia. Lo importante es que sean salvos. Recuerden, no solo seamos oidores como la multitud, sino que trabajemos en la obra del Señor. Es importante nosotros ver la astucia de estos 4 hombres que hicieron todo lo posible para servir al Señor. Miraron la multitud, miraron que era imposible entrar, pero dijeron, pues vamos por arriba, por el techo, pero vamos a llegar a donde está Jesús. El verso 5, el tercer punto es la fe de los 4 dio frutos. La fe de los 4 dio frutos. Vamos a ver el verso 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Dice Jesús que al verla, se quedó admirado de la fe de ellos. Al ver la fe de ellos, ellos tenían fe. Por eso hicieron todo lo posible. Sabían, ellos tenían fe en Jesús, que Jesús iba a salvar a su amigo. Tenían fe. Ellos dijeron, no se puede por aquí, ok, vamos a buscar otra manera, pero este muchacho tiene que estar enfrente de Jesús hoy. Tenían fe cuando llegaron a Jesús, estos 4. La fe de los 4 dio frutos. Dice que ellos tenían fe. Jesús mismo dio testimonio ahí. Él está dando testimonio ahí en el verso 5 de capítulo 2 de Marcos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay otro punto muy importante aquí que quiero que vean. Yo me pregunto, ¿qué es lo que planeaban estos 4 personajes? ¿Qué es lo que planeaban? Que su amigo fuera sanado, ¿verdad? Pero cuando llegó cuando lo trajeron a Jesús, lo que Jesús les dijo
les dijo, tus pecados te son perdonados. Quizá esa era una de las razones por qué él era paralítico, pero la palabra de Dios nos dice más adelante que porque los escribas y fariseos, los escribas estaban ahí, y ellos empezaron a murmurar que cómo Jesús podía perdonar pecados, que solamente Dios, ellos decían. Ahí podemos ver y podemos notar el poder de nuestro Señor Jesucristo obrando en este joven. Pero vemos en el verso 5, lo primero que Jesús notó es la fe de ellos. Y luego dijo, tus pecados te son perdonados. A través de este milagro vemos la autoridad de nuestro Señor Jesús. Autoridad para perdonar pecados. Ahí vemos nosotros el poder de Jesús, que Él tiene poder para perdonar nuestros pecados y los pecados de cualquier persona que decida seguir a Jesús. Esto es para cualquier persona que decida aceptar a Cristo en su corazón. Sus pecados pueden ser perdonados. Y eso fue lo primero que les dijo. Dice, al ver la fe de ellos, en el verso 5, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. A través de esto podemos notar el poder de Jesús, los milagros, y el amor de Jesús para con ellos, la autoridad para perdonar pecados. Aquí vemos la voluntad de Dios para con los hombres de perdonar pecados. Es la voluntad del Señor. Vamos ahí a Primera de Juan, capítulo 1. Por favor, vamos ahí a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor quiere perdonar nuestros pecados, pero dice el Señor, hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Dice que si los confesamos y nos apartamos de ellos, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay otra cosa que quiero que noten. Es lo que dijo después. Vamos ahí al verso 11. Voy a leer así el verso 11. Dice, lo que dijo después, dice, a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Le dijo al paralítico, le ordenó, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí vemos el gran poder de Jesús en la tierra para sanar. Jesús tiene poder para perdonar pecados y tiene poder para sanar personas. Para sanar. Él tiene poder para perdonar y también tiene poder para sanarnos. En pocas palabras, el que viene a Cristo no solamente sus pecados pueden ser perdonados, sino que también es salvo. Es salvo. Hay dos cosas que Jesús le dijo al paralítico. La primera es, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la segunda, que notamos aquí en el verso 11, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y anda. Dos cosas solamente le dijo al paralítico y el paralítico fue totalmente sanado. Dice que levantó su cama, no necesitó de sus 4 amigos, levantó su cama y se fue a su casa, dice, alabando a Dios, glorificando a Dios. Ahí veamos el verso 12, dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Se quedaron maravillados todos. Recuerden, había una gran multitud. Se quedaron maravillados sus 4 amigos.
Ellos dijeron, dio resultado, dio frutos lo que ellos hicieron, el trabajo que ellos hicieron. No fue fácil, hermanos. No fue fácil traer cargando a una persona, a un amigo, y notamos que es imposible entrar a los pies a donde estaba Jesús. Era imposible. Pero dice que ellos miraron hacia arriba y dijeron, pues vamos a entrar por el techo. Entraron ellos por el techo y fue la única manera de que pudieron entrar ahí. Pero Jesús dice que él al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos hombres tenían fe, estos 4 hombres tenían fe. Amados hermanos, cuando Dios obra un milagro en una persona, siempre hay regocijo. Hay regocijo en la tierra, hay regocijo en el cielo, dice su palabra. Hay regocijo en estos 4 hombres, hay regocijo en la multitud, hay regocijos en el enfermo, y también hay regocijos en la iglesia. Nosotros por eso nos alegramos cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, cuando vamos a testificar, cuando le hablamos a la gente y las personas aceptan a Cristo en su corazón. La iglesia se alegra porque es una alma más rescatada para la gloria de Dios. Es un alma más que va a dejar de sufrir el castigo eterno y va a vivir en paz en la gloria venidera. Debemos entender eso. Es serio, hermanos, es serio el predicar la palabra de Dios, anunciar el evangelio, ganar almas. Es importante nosotros actuar como estos 4 hombres. Ellos actuaron. Si estos hombres no hubieran llevado al paralítico, quizá no hubiera habido ningún resultado en el hombre o en la persona enferma. Recuerden cuando Jesús llegó ahí a un estanque donde estaba un paralítico también, que decía que descendía un ángel cada año descendía un ángel y movía las aguas, y el primero que descendía o que se metía al estanque dice que era sanado de toda enfermedad. Pero Jesús llegó delante de él y le preguntó, que si quería ser sano, y él ¿qué fue lo que le dijo él? Dice, pues no tengo nadie que me meta al estanque. Dice, cuando yo trato de meterme al estanque, alguien más ya entró primero que yo. Entonces es importante nosotros actuar. Muchas de las veces las personas, tenemos que buscar las personas, tenemos que ir a hablarles de Cristo, traerlas a la iglesia. Esas personas son como este paralítico, no pueden caminar espiritualmente, no entienden la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que las personas que no conocen la palabra de Dios, que son ciegas espiritualmente, no saben, no conocen, no distinguen, no saben discernir entre el bien y el mal. La pregunta es, ¿qué te impide traer una persona a los pies de Cristo? O voy a ser más claro, ¿qué te impide a ti venir a los pies de Cristo? Recuerda, muchas de las veces hay muchas situaciones difíciles que nos encontramos en la vida, y muchas de las veces no nos gustan a nosotros, pero nos hemos preguntado, ¿lo estamos haciendo correctamente como el Señor le ordena? ¿Hemos ordenado nuestra vida como Dios quiere? ¿O estamos viviendo como se nos antoja a nosotros? Debemos nosotros ver la astucia de estos 4 hombres que fueron capaces de llevar a su amigo a los pies de Cristo. Ellos estaban emocionados, ellos tenían fe que Jesús los iba a sanar. 2 cosas le dijo Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados, y levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo para perdonar pecados y el poder para sanar personas enfermas. No necesariamente estamos enfermos
se puede decir, la gente está enferma físicamente. A veces están enfermos espiritualmente porque no conocen de la palabra de Dios o no quieren conocer. Pero yo les animo, hermanos, a que seamos personas valientes y hablemos a la gente de la palabra de Dios. Traigamos las personas a los pies de Jesús. Necesitamos nosotros. Dice Isaías, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Debemos de orar también para que el Señor mande obreros a su mies. Tenemos nosotros que actuar. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién? Necesitamos nosotros trabajar más en la obra del Señor. Recuerden, lo dije el año pasado, si era el año pasado, el domingo pasado, tenemos un nuevo año y debemos nosotros ¿qué vamos a hacer para el Señor? ¿Qué vamos a hacer para la obra de Dios? ¿Qué vamos a hacer para que más gente conozca del Señor? ¿Qué vamos a hacer para que más gente sea salva? Necesitamos diseñar un plan para que la gente sea salva. Así como estos 4 hombres, ellos tuvieron un plan y lo llevaron a cabo. Y vemos al final que su fe dio frutos. Su fe dio frutos. Ya vamos a terminar con esto y vamos a orar para terminar. Señor, le agradecemos en esta tarde por su palabra. Bendiga su palabra, Señor. Bendiga a cada uno de nosotros y ayúdenos, Señor, a ser más servidores de usted, Señor. Pónganos, Padre Celestial, la carga de hablarle a la gente de su palabra para que mucha gente conozca de usted. En el nombre de Jesús, bendiga a cada uno de nosotros y a los que nos están oyendo por medio de las redes sociales, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.